Ahora, algo que revolucionó esta cirugía apical es la aparición de algunos elementos que fueron los que determinaron que el éxito, cuando uno realiza todo lo que vimos, un correcto diagnóstico, un correcto tratamiento y un correcto seguimiento posoperatorio, niveles de éxito, es decir, que esas piezas dentarias permanezcan en la boca durante más de 5 años, superiores al 90%. Y esos instrumentos son los que nosotros denominamos instrumentos de magnificación e iluminación. Es decir, el microscopio óptico o las lupas que me generen magnificaciones de 3 por hasta 10 o 15 por y que me permitan ver la zona, esos conductos laterales, esa limpieza, esa pulcritud que tengo que dejar en el defecto óseo de forma casi maravillosa, que al ojo desnudo, es decir, que con el ojo humano, no se pueden realizar. Estos elementos de magnificación también me permiten realizar pequeñas cirugías, algo que se denomina microcirugía apical, realizar todo lo que nosotros vimos, pero con dimensiones mucho más pequeñas. A ver, nosotros lo utilizamos porque garantiza la visión perfecta de la zona quirúrgica. Los elementos de magnificación, ya sean el microscopio operativo o los lentes, las lentes con lupa, el ultrasonido para cortar el ápice, el piezosurgery, para cortar el ápice, o el ultrasonido que me permite hacer la preparación retro. Y los microinstrumentos, es decir, el microespejo que me permite meterme adentro de la lesión y explorarla toda a ojo desnudo o con la utilización del microespejo más el microscopio. Y otros instrumentos que me permiten la obturación correcta en pequeños defectos son los que han incrementado notablemente el éxito. También la aparición, como vimos en alguna foto anterior y vamos a ver en los casos clínicos, la aparición de la tomografía axial computada o de la tomografía, mejor dicho, de ascónico, la Combin, que me permite tener una imagen precisa desde mesial hasta distal de esa porción radicular de la pieza dentaria con una precisión que otras imágenes, fundamentalmente la radiografía periapical, no brinda. Fíjense lo que son los instrumentos delicados, el microespejo, que me permite, como en la foto que vimos de preparación y obturación retrógrada, tener la imagen precisa del ápice. Distintos tipos de retractores, de condensadores para la región apical y instrumental delicado para mantener los colgajos pequeños. Esto, el microinstrumental, con las puntas de piezo de ultrasonido que me permiten la preparación, son las que ha aumentado notablemente el éxito en este tipo de tratamiento. Vamos a ver ahora algunos casos clínicos que nos van a permitir entender un poco más todo esto que fuimos viendo. Vamos a hacer algún repaso de situaciones que fuimos viendo. Vamos a ver el caso clínico 1, una chica que había tenido un traumatismo de joven en esta pieza dentaria y que consulta no solamente por manifestaciones en su región periapical, fíjense cómo se ve acá esta imagen radiolúcida, sino que porque también quería, por una situación estética, aclarar el color de esa pieza dentaria. Y la verdad que uno no puede hacer un tratamiento de blanqueamiento interno, fundamentalmente cuando no tiene el tratamiento endodóntico. Entonces los mandamos a hacer el tratamiento endodóntico y el endodoncista nos dice, no, el conducto está sellado. El trauma que tuvo de joven generó la aparición de dentina secundaria y fíjense cómo no está. Este conducto es inaccesible, o sea, tiene indicación de tratamiento quirúrgico y obturación por vía retrógrada. Fíjense el conducto como está totalmente sellado. No obstante, fíjense lo que decía recién de la nitidez y la precisión que uno tiene en las radiografías de ascónico. Fíjense cómo habían intentado hacer un tratamiento endodóntico y no encontraron nunca el canal radicular. Fíjense la inclinación
Entonces es muy riesgoso, estuvieron a punto de hacer una perforación, perder la pieza dentaria, optamos por un abordaje apical para eliminar esta lesión radiolúcida que empezaba a dar manifestaciones clínicas y poder hacerle la endodoncia. Una imagen radiolúcida que siempre tiene un tamaño mayor, fíjense, que lo que muestra la radiografía periapical. Fíjense la precisión que empieza a tener este tipo de imágenes. Bueno, obviamente se decidió hacer un tratamiento quirúrgico, apical y endodóntico retrógrado, que involucró un colgajo de Wasmund modificado, que me permite acceder a la región apical. Fíjense, ¿se acuerdan que había dicho que casi siempre la lesión genera alguna horadación sobre la tabla vestibular? Aquí está. Lo tenemos como parámetro para empezar a realizar la ostectomía. Con instrumental rotatorio voy a realizar la ostectomía, la eliminación de la tabla vestibular, de tal manera de poder exponer el ápice. Elimino el tejido blando, ese tejido patológico que involucra el ápice dentario, y empiezo a realizar mi corte, mi apicectomía. Fíjense en este video cómo mediante un piezosurgery con un bisturí de tejido duro, con un inserto adecuado, empiezo a realizar el corte de la región apical. ¿Cuánto? 3 milímetros. ¿En qué dimensión? Y perpendicular a la porción radicular, es decir, elimino todo. Y una vez que lo corto, lo elimino. Fíjese que cuando lo elimino, sale una porción de tejido blando, independientemente de que yo antes haya realizado la toilette, porque todo lo que está adherido a la región palatina es muy difícil de sacar, independientemente de que utilice microinstrumentos. Entonces elimino la porción radicular, empiezo a generar mediante tratamiento retrógrado la apertura del canal radicular, que después voy a sellar Fíjense cómo coloco cemento y con un instrumental adecuado, microinstrumental de condensación, empiezo a condensar sobre la preparación retrógrada un material que es estable dimensionalmente, que va a fraguar en poco tiempo, que permite ser condensado, así sella correctamente las paredes cavitarias de esa preparación. Una vez que vamos a analizar el posoperatorio en estos casos. Fíjense lo que era la pieza dentaria a la que no se pudo realizar la endodoncia, cómo le realizamos la cirugía apical. Noten la diferencia del tamaño, la longitud de las raíces, cómo esos 3 milímetros se cortó, cómo se realizó la preparación y la obturación retrógrada, cómo es el posoperatorio inmediato, cómo es el posoperatorio a los 3 meses, y cómo es el posoperatorio a los 2 años. Cómo esta imagen, 3 meses después, que recién se estaba llenando de tejido de granulación reparativo, se forma, se llena de tejido óseo, y acá obtengo una imagen de tejido de normalidad. Fíjense la imagen original y la imagen 2 años después, cuando nuestro paciente ya tiene su tratamiento de blanqueamiento y su tratamiento endodóntico que permite que esa pieza dentaria tenga una vida casi normal en la arcada dentaria. Vamos a analizar otra situación clínica medio similar. Fíjense en esta imagen de Combin, en este corte, los conductos radiculares de las otras piezas dentarias y la ausencia de conducto radicular en esta imagen, que ya empezaba a tener una reabsorción dentinaria externa, producto de lesión endodóntica. También nuestro endodoncista nos dijo que era imposible tener un acceso por vía coronar para hacer el tratamiento endodóntico y que íbamos a necesitar
hacer un abordaje retrógrado para instrumentar esta porción del conducto y tratar de sellarlo. Y eso fue lo que intentamos hacer. En una microcirugía levantamos un colgajo, fíjense cómo nosotros colocamos esta gotita de azul de metileno y tiñe inmediatamente el ligamento periodontal donde está la perforación, donde horadó, fíjense cómo está horadado, empezamos a realizar la ostectomía que me permite liberar el ápice, corto el ápice y empiezo a hacer mi tratamiento ultrasónico del canal radicular por vía retrógrada. Fíjense cómo le pongo topes para hacer los 3 milímetros, 5 milímetros o lo que consideré que debería instrumentar. Después lo vamos a sellar. Una vez que obtengamos la preparación, fíjense el detalle, un micro espejo colocado en esa mini preparación ósea, cómo me permite ver y cómo el azul de metileno me diferencia el ligamento periodontal que me separa mi pieza dentaria del tejido óseo. Luego evaluamos cómo con los condensadores pude realizar la obturación retrógrada y la sutura con hilos de muy pocos ceros, en estos casos de 5 ceros, que me garantiza una mejor estética a los 5 días, que es cuando realizo el retiro de esas suturas postquirúrgicas. Fíjense cómo en esa imagen que empezaba a verse extraña en la porción radicular, unos meses después empiezo a tener elemento óseo que me garantiza la curación y el sellado por vía retrógrada que no pude obtener por vía de coronal. Vamos a analizar otra situación clínica en la que en la misma sesión le encontramos una imagen tipo quística en un tratamiento endodóntico que estaba mal realizado, que estaba deficientemente instrumentado y deficientemente obturado, pero en el mismo acto quirúrgico le encontramos una pieza supernumeraria, ¿la ven? En la línea media. Esto es lo que conocemos con el nombre de mesiodem, que no tenía nada que ver con la lesión apical de esta pieza dentaria, que empezaba a dar esa manifestación clínica de oscuridad, producto de la deficiencia del tratamiento endodóntico. En estos casos, planeando en forma interdisciplinar con el endodoncista, lo que hicimos fue que el endodoncista nos rehaga el tratamiento endodóntico y como el paciente estaba con mucha manifestación clínica, había tenido un proceso infeccioso moderado, decidimos no esperar al tratamiento endodóntico que haga efecto, sino que 2 semanas después del tratamiento endodóntico realizamos la cirugía. Fíjense, con una incisión lineal, eliminamos el tejido blando, lo mandamos a biopsiar, realizamos el corte del ápice, el tratamiento de los sustratos y esperamos el resultado 2 semanas después de la anatomía patológica que nos indicó lo que nosotros sospechábamos, que era un quiste apical inflamatorio. No obstante, siempre hay que mandar a hacer la biopsia, porque no siempre lo que uno piensa o lo más probable que la imagen clínica indica que sea, es lo posible de ser. Es decir, es muy probable que sea lo que nosotros pensamos, pero es posible que sea cualquier otro tipo de lesión que nosotros no estamos imaginando. Y es por eso que es fundamental que todo lo que sacamos de la región periapical lo mandemos a analizar. Vamos a analizar otra situación clínica también de una pieza dentaria, en este caso la pieza 11, con un tratamiento endodóntico correctamente realizado. No obstante, el paciente tenía una manifestación clínica constante que era congruente con esta imagen radiográfica, ¿la ven? De imagen periapical, que posiblemente sea por la aparición de algún conducto radicular que no haya podido ser lateral, que no haya podido ser correctamente obturado. Lo mismo, realizamos un colgajo, la eliminación de la porción radicular, la preparación retrógrada, el sellado de esa preparación y fíjense cómo con el correr de los años esa imagen radiolúcida desaparece, aparece una imagen radiopaca que es compatible con la nueva aparición de tejido óseo que me indica salud en la región periapical.
Vamos a analizar la anteúltima situación clínica. Fíjense también la imposibilidad de poder realizar el retratamiento endodóntico. Acá había falta de obturación, había un perno colado, pegado. Intentar sacar esta corona e intentar sacar el perno implicaría muchas veces el riesgo de fractura longitudinal. Y se acuerdan en la clase de exodoncia, las fracturas longitudinales de las raíces son sinónimos de tratamiento de exodoncia. Entonces el paciente tenía manifestaciones clínicas de dolor. Fíjense cómo esta sobreobturación con gutapercha empezaba a dar una irritación con una imagen radiolúcida. El objetivo entonces fue abordar la lesión, realizar lo mismo que vimos hasta recién, pero nuestro endodoncista de EndoUBA realizaron el tratamiento endodóntico por vía retrógrada. No solamente en este caso lo obturaron con cementos, sino con cemento icono. Fíjense cómo se selló todo el conducto radicular, cómo se trató el ápice, y 2 años después esa imagen radiolúcida desapareció, la sintomatología clínica desapareció porque esto está ocupado por tejido óseo sano que puede llegar a adherirse de nuevo a esa región. Última situación clínica, un paciente que había recibido un trauma hace ya muchos años de chico y que con el correr de los años en un hallazgo radiográfico se descubre esta gran lesión radiolúcida compatible con un quiste. Cuando las lesiones son tan grandes, tiene sentido realizar la endodoncia, que es el tratamiento ideal, y no solamente esperar que la endodoncia haga el milagro de ir achicando esta lesión, sino de favorecer al organismo en esto, es decir, eliminar toda esta lesión. Entonces fíjense cómo se realizó primero el tratamiento endodóntico con sobreobturación, que me permite a mí hacer el corte del ápice, y después realizamos la cirugía. Fíjense qué grande que es la lesión, una lesión muy grande que ya involucraba la tabla palatina. Realizamos la misma cirugía, en este caso colocamos un biomaterial para favorecer la cicatrización con una membrana que me permite la aislación del tejido blando. Y fíjense cómo, con el correr del tiempo, entre el tratamiento endodóntico exitoso y la cirugía con el biomaterial, 2 años después del tratamiento, nuestro paciente recupera la biología en toda la región que tenía originalmente afectada. Muy bien, vamos a seguir la clase de cirugía radicular. Una vez que ya estudiamos la cirugía más importante dentro de las cirugías radiculares, que es la cirugía apical o la cirugía endodóntica, y vamos a referirnos a las otras 3 que habíamos visto al inicio de la sesión pasada, es decir, aquellas cirugías que están más en relación con la periodoncia que con la endodoncia. No obstante, terminan siendo cirugías también multidisciplinarias porque siempre necesito para cualquiera de estos procedimientos que la endodoncia de la pieza dentaria esté realizada lo más correctamente posible. Vamos a ver entonces estas 3 intervenciones que decíamos anteriormente: la radectomía, la bicuspidación u odontosección conservadora o la hemisección. Si bien es cierto que son cirugías que están un poco en desuso, son cirugías que como odontólogos tenemos que conocer que existen y tenemos que conocer la forma correcta y la forma en cómo podemos integrarla con el resto de la odontología restauradora. No por antiguas son malas. Sí es cierto que, como decía en la charla anterior, el advenimiento de la implantología y sus altos índices de éxito han hecho que muchas de estas cirugías que se hacían antes para tratar de mantener la pieza dentaria, aunque no sea en excelentes condiciones, hayan entrado un poco en desuso. Pero vamos a ver cómo hay algunas situaciones clínicas donde todavía pueden ser utilizadas, no solamente por condiciones económicas de los pacientes que no puedan ser colocados implantes, sino porque realmente a veces vale la pena aún mantener la pieza dentaria sin necesidad de perderla totalmente, al menos durante algún tiempo más, para luego después comenzar a pensar en otras alternativas terapéuticas. Vamos a analizar primero la más frecuente, la más común,
y la que tiene más relación tal vez con la cirugía de periodoncia, que es aquella intervención quirúrgica que denominamos radectomía, que como su nombre lo indica, es la eliminación de una raíz de una pieza dentaria, obviamente multiradicular, pero manteniendo indemne la estructura coronaria. Es decir, que voy a sacar una raíz, no una porción radicular, sino que voy a eliminarla desde su límite amelocementaria hasta su región apical entera, manteniendo lo que está por encima de ella, es decir, la corona. Es más frecuente, obviamente, en raíces vestibulares de las piezas superiores multirradiculares, las porciones, las raíces vestibulares de las piezas superiores. Y está indicado fundamentalmente cuando el tratamiento de conducto de una raíz de esa pieza dentaria superior multiradicular es técnicamente imposible, o cuando su tratamiento o retratamiento en esa raíz en particular ha fracasado. También cuando una raíz se ha fracturado, solamente esa raíz, o presente una caries muy extensa que implique la pérdida de la pieza dentaria o que comprometa, en el caso, el futuro de la pieza dentaria. Y la tercera indicación es cuando exista una lesión de furcación que no pueda ser tratable por otro medio y que requeriría, si no se elimina una raíz, la pérdida de la pieza dentaria. Siempre, sea cual sea alguna de estas indicaciones, tenemos que tener bien presente que la estructura coronaria tiene que estar indemne, tiene que estar buena, tiene que estar sólida, y que el tratamiento de conducto de las raíces que quedan en la cavidad bucal tiene que estar correctamente realizado. Está contraindicado, obviamente, cuando las raíces están fusionadas, porque obviamente no puedo realizar un corte total, yo tengo que saber cuál es la raíz que tengo que eliminar. Fíjense esta situación clínica. Una pieza dentaria que previo a su tratamiento de conducto, su tratamiento endodóntico, tenía constantemente manifestaciones clínicas debido a esto que se denomina una lesión perioendodóntica. Es decir, que por vía periodontal se había contaminado el interior de la pieza dentaria y daba manifestaciones periodontales, pero también, fíjense, manifestaciones endodónticas. Esta pieza dentaria tiene varios caminos. Uno es realizar el tratamiento endodóntico común, un tratamiento periodontal y esperar qué pasa. Pero la raíz distovestibular ya estaba, como muestra la sonda, totalmente denudada de tejido óseo, es decir, había una profundidad de bolsa que involucraba a toda la raíz distal, vestíbulo distal, y que generaba una lesión de furcación. Entonces, en este paciente lo que decidimos fue mandarlo a hacer el tratamiento endodóntico de la raíz palatina y de la raíz mesiovestibular y hacer lo que nosotros denominamos una radectomía, es decir, cortar cerca del límite amelocementario la raíz distovestibular mediante un instrumento como el elevador recto, realizar la exéresis, la exodoncia de esa porción radicular, muy fácil porque ya no tenía inserción de tejido duro, la toilette de ese alveolo residual, la sutura, la toilette de esa pieza dentaria, es decir, pulirla de tal manera de que sea una zona de autoclisis o de fácil higiene para nuestro paciente. Y de esa manera un paciente mayor, tal vez de 70 años, que ya había perdido la pieza dentaria número 7, puede mantener esa pieza dentaria con 2 raíces y no con 3 durante muchos años más. Esta es una típica indicación por lesión periodontal de una de las raíces. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que otra de las indicaciones es cuando yo tengo una caries profunda que hace que esta pieza dentaria requiera tratamiento endodóntico en solo una raíz.
Fíjense cómo levanto el colgajo, realizo el tratamiento de odontosección coronoradicular. Fíjense la caries que tenía esta raíz. Hacía imposible que la pieza dentaria permanezca normal en su posición. Se realiza el tratamiento endodóntico de la raíz mesiovestibular y de la raíz palatina. Se hace la toilette quirúrgica de la loge, del alveolo, la sutura del colgajo, y fíjense cómo después de 2 años hasta se realizó una corona de esa pieza dentaria que está sujeta sobre la raíz vestibular y la raíz y la raíz palatina, y en un paciente adulto con enfermedad periodontal que ya había perdido el 7, permanece estable el 6. La otra alternativa obviamente hubiera podido ser hacer la exodoncia, colocarle 2 implantes, rehabilitar ese sector, pero bueno, hay muchas veces que o técnicamente, o por cuestiones de salud, o por cuestiones económicas, o por cuestiones de tiempo, o muchas veces porque el paciente decide realizarse este tratamiento que acepta cuando uno se lo propone. Si uno no lo propone, indudablemente no tiene por qué conocerlo. La otra, dijimos, situación clínica que no es la radectomía, es la hemisección con exodoncia, que a diferencia de la radectomía consiste en la eliminación de una porción radicular, es decir, de una raíz, pero con la porción coronaria que tiene inmediatamente por encima. Si uno se pone a pensar, no existe la alternativa de poder hacerlo en el maxilar superior, es decir, que son realizadas en el maxilar inferior, donde puedo realizar la odontosección interradicular y eliminar una de las raíces con su porción coronaria que ya no tienen otra chance para poder ser salvadas y ser mantenidas en la cavidad bucal. Tienen como indicación lesiones perioendodónticas o caries en una de las raíces cuando la otra raíz se encuentra en buenas condiciones. Fíjense esta lesión, lo típico de esta lesión, una lesión endodóntica periodontal en una de las raíces que aparte ya tenía un defecto coronario, pero la otra raíz se mantenía estable. También esta pieza dentaria puede tener indicación de exodoncia, si esto da manifestaciones clínicas, obviamente, y le puedo colocar 2 implantes, pero hay entre algunas situaciones que el paciente no lo desea hacer, no lo puede hacer. Entonces, una alternativa es hacer la exodoncia y que pierda la pieza dentaria, y la otra alternativa es hacer la eliminación de esto, que es el foco séptico, mediante una odontosección interradicular, la exodoncia de esa pieza dentaria, de esta porción radicular, manteniendo una pieza como si fuera un premolar. ¿Cuánto tiempo? Y bueno, lo que dure. Si las raíces están bien y el paciente puede llegar a tener una zona de higiene distal, va a mantenerse durante muchos años. O al menos va a mantener el tejido óseo para que el paciente después pueda optar por otras alternativas terapéuticas, rehabilitadoras, que ustedes van a ver en el futuro. O sea, es una opción terapéutica. Es una opción terapéutica. Puedo extraer la pieza dentaria o puedo extraer la porción de la pieza dentaria que no está en buenas condiciones y mantener, darle de alguna manera a mi paciente otra pequeña superficie de masticación. Fíjense este caso en particular. Yo siempre digo, tiene que estar este tratamiento, la hemisección con exodoncia, dentro de un plan de tratamiento odontológico. Yo en el caso anterior no podría haberlo hecho en la raíz mesial y haber dejado la raíz distal, porque hubiera dejado una porción desdentada entre la pieza número 5 y lo que quedaba de la pieza número 6. Tiene que ser usada dentro de un criterio lógico, dentro de un plan de tratamiento integral. Fíjense en esta situación, un paciente que le faltaban muchas piezas dentarias en el sector anterior y en el sector contralateral y le iban a realizar una prótesis parcial removible, una prótesis de cromo cobalto. Ustedes saben que siempre las prótesis removibles, cuando hay un pilar posterior que pueda de alguna manera tener un tope estabilizador, les da cierta
cierta estabilidad, cierto confort, que cuando no hay una pieza distal que lo sustenta. Entonces el paciente tenía el tratamiento endodóntico, nuestro endodoncista decía que era imposible poder llegar a hacer el retratamiento para tratar esta lesión. Entonces lo que se decidió, de acuerdo al odontólogo que estaba realizando la rehabilitación, es tratar esta raíz, realizar la odontosección, la hemisección, con la exéresis de esa pieza dentaria, porque él le iba a realizar un perno con un sistema de atache, un sistema para que la prótesis removible que el individuo iba a utilizar pueda ser apoyada sobre esa región. Entonces miren cómo de una lesión, de una pieza que podía haber estado perdida, ganamos o recuperamos una porción radicular y colaboramos siempre dentro de un plan de tratamiento integral. Obviamente, si el paciente no se hubiera realizado ningún tipo de prótesis removible y nosotros hubiéramos realizado la hemisección con esta exodoncia, hubiera quedado solamente esta porción, hubiera sido medio incoherente haberlo realizado. Pero dentro de un plan de tratamiento integral, muchas veces es una opción terapéutica a tener en cuenta. Cuando la implantología, insisto, que es la primera elección en estos pacientes, no puede ser por distintos motivos realizada. Fíjense la prótesis. Miren otra situación clínica en el que también, porque el perno había realizado la perforación, la pieza número 6 debería ser o eliminada la porción distal, siempre dentro de un plan de tratamiento integral. Fíjense cómo, como este individuo debía realizarse una restauración rígida en la pieza 7, decidió salvar esta porción de la pieza dentaria, que estaba en buenas condiciones, y realizarse un puente. Fíjense cómo hicimos la hemisección, realizamos la exodoncia de la pieza dentaria, y después el odontólogo rehabilitador hizo un perno en la pieza 7, un perno en lo remanente de la pieza 6 para realizar un puente, ya que el paciente no quería colocarse un implante. El otro tratamiento posible hubiera sido realizar la exodoncia completa de esta pieza dentaria, una corona, un implante y otra corona por separado. Pero insisto, tenemos que tener en claro también estos tipos de tratamiento que, si bien son tremendamente infrecuentes, insisto, no podemos como odontólogos desconocerlos y no tener la alternativa de poder brindarlos siempre haciéndolos correctamente. El último tratamiento, y ya sí muy extraño de poder realizar, es lo que se llama la odontosección conservadora. La odontosección conservadora consiste, como vieron en recursos complementarios, en separar una pieza dentaria multiradicular mediante un corte vertical, la odontosección, a través de la bifurcación radicular, pero mantener ambas estructuras coronarias, es decir, las dos que quedan a ambos lados de la odontosección. Por eso se llama odontosección conservadora o bicuspidación. Tiene como indicación precisa lesiones de furcación, que no puedan ser tratadas por otro medio más que por la exodoncia. Lo que hago de alguna manera es transformar, por eso tienen indicación en piezas dentarias multirradiculares del sector posterior inferior, tienen como objetivo transformar una pieza multirradicular en dos unirradiculares. Vamos a ver un ejemplo típico. Si bien es algo extraño de que pueda pasar, fíjense, había una lesión de furcación que no podía ser tratada mediante estructuras periodontales, entonces lo que se decidió hacer fue la odontosección. En esa odontosección lo que tengo que hacer es también generar el espacio biológico, como van a ver en periodoncia, para que acá haya condiciones de higiene, y después se realizó con dos piezas separadas una estructura de rehabilitación. ¿Es un procedimiento común de realizar? No, no es un procedimiento común de realizar, pero hay en alguna situación donde una lesión de furcación que no pueda ser tratada por otro medio puede llegar a ser tratada mediante, insisto, una odontosección, mediante la generación de una pieza multirradicular como dos unirradiculares, y después se pueden hacer o dos coronas, que en esta zona se facilita la higiene y demás.